todas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en que se enlacen a este su programa Miscelánea Histórica. Los saludan Rafael Aguirre Temamatla, allá productor y director de cámaras, Óscar Lorenzana, director de audio, el profesor Jaime García, que en esta ocasión me acompaña, como siempre, con la conducción y la producción de este programa. Les recordamos que Miscelánea Histórica es un proyecto que tiene la intención de difundir diversos temas de historia, desde la historia natural hasta la historia cultural, y en este caso promover también lo que han realizado egresados de otras licenciaturas afines a la historia. En esta ocasión, como parte del programa Miscelánea 21, dedicado a rescatar y difundir las investigaciones de tesis de los egresados de las 21 generaciones de la licenciatura en Letras, de la extinta Facultad de Humanidades, hoy Instituto de Investigación en Humanidades en Ciencias Sociales de la UAM, tenemos la cuarta entrevista de Miscelánea Literaria por la cual hemos invitado a José Alfredo Montes Morales. ¿Qué tal, José Alfredo? ¿Cómo estamos el día de hoy? Muchas gracias por la invitación. Me encuentro muy bien, estoy bastante emocionado de participar en esta entrevista. Les agradezco el espacio. Me sentí un poco inquieto al inicio por el tema de hablar un poco como de mi transición o mi trayectoria de la Facultad de Humanidades, en este caso de Letras Hispánicas que estudié, ¿no?, al cine, porque al final de cuentas se volvieron dos mundos distintos. Sin embargo, hay cosas en común que tienen, que las iremos viendo a lo largo de la entrevista, pero me siento emocionado de poder hablar de ello. Y bueno, el privilegio de nosotros por la cuestión de, aceptar la invitación, y segunda, que nuestro auditorio también observe cuál es la trayectoria profesional de un egresado de letras, en este caso de letras hispánicas, pero también la experiencia particular que a ti, por la cual te formaste en esta extinta facultad, pero a la vez, alguna enseñanza que nos pueda dejar la misma entrevista, ¿no? José Alfredo, te pregunto primero, ¿es complicado elegir una profesión? En una época donde cada vez observamos más, algunos que trabajamos en los niveles de medio superior y evidentemente en la educación básica, la elección de una profesión, de una carrera, es muy complicado. ¿Cómo llega José Alfredo a una decisión de elegir una carrera que a todas luces tiene algunos prejuicios sociales, normalmente asociado al dinero, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál fue la experiencia? ¿Cómo es que llegas a la Facultad de Humanidades? Pues mira, en realidad mi búsqueda fue bastante errante. Yo me imagino que como cualquier jovencito, ¿no?, que intenta definir su vida y su profesión, igual que todos, de manera errante. De hecho, honestamente ni sabía que iba a estudiar literatura, ¿no?, letras hispánicas. Mi intención, digamos que se formuló en tres partes. La primera parte de mi vida fue: necesito dinero, necesito asegurar mi vida, porque pues de eso te llena toda la gente, ¿no? En mi caso, mi familia, no, la verdad es que tuve una madre que fue muy flexible en ese sentido y me dio mucha libertad. Pero bueno, al final de cuentas te rodeas de amigos, de la misma sociedad, de otros adultos con los cuales entablas una charla y te dicen el dinero es necesario. Entonces decidí en ese momento que quería estudiar o contabilidad o sistemas computacionales, porque en ese momento, hasta la fecha hay innovación todo el tiempo, pero estaba muy en boga. Y dije, yo con eso a lo mejor voy a asegurar mi economía. De repente me entero que yo tengo un primo que hace cine, ¿no? Y a lo mejor ya lo sabía, pero nunca le había puesto el interés en ese momento. Y empecé a tener más comunicación con él. Me empezó a hablar de cine. Las cosas que me contaba me empezaron a atraer, porque me di cuenta que era una cuestión más emotiva. Había más libertad, ¿no?, como en el tema de las emociones, de cómo contar historias, de lo que él hacía, y eso me empezó a jalar poco a poco. Me empezó a recomendar películas, ¿no? Empecé a ver todas las películas que él me sugería, y entre una de esas películas vi una que se llamaba Gritos y Susurros, de Ingmar Bergman, y en ese momento me enganchó mucho un plano secuencia donde sale Ingrid, ¿no?, con la cámara enfrente y girando la cámara en 280 frente a ella. Y en ese momento el personaje se va tocando poco a poco por la situación de infidelidad que está viviendo dentro de su hogar. Y me conecté con eso totalmente, ¿no? Es muy curioso porque empecé a ver cine de este estilo, ¿no? Pues me eché todas las de Kubrick, ya sabrán, ¿no?, todo ese tipo de cine. Y estaba como muy enamorado de hacer ese cine, tenía ganas, y sentí que había una conexión totalmente
legítima, ¿no? Con lo que significaba hacer cine, y dije, tengo que hacer cine. Y de ahí mi cabeza cambió de los números, de la contabilidad y de los sistemas computacionales a hacer algo que de entrada a mí me contrapuntara y a la vez me ayudara a identificar o entender por qué estaba teniendo todas esas sensaciones y poder compartirlas, ¿no? Entonces dije, tengo que estudiar cine. Hice mi primer examen en el CUEC, que en ese momento era el CUEC, ahorita se llama ENAC, ¿no? Que es la escuela de la UNAM. Y no me quedé, me rechazaron. Y me rechazaron mala onda porque de plano en ese momento yo no tenía ningún conocimiento, pues ni siquiera de literatura, de música, política, no leía nada de periódicos, ¿no? Estaba en cero absoluto porque mi formación era más hacia la contabilidad, ¿no? Y hacia los sistemas computacionales. Y de alguna manera las prepas en ese momento te forman, ¿no? Te hacen tomar un tronco y decirte, vamos a formar de esto para que llegues a la universidad y te quedes, ¿no? Y sigas trabajando. Entonces me di cuenta que no tenía ningún conocimiento y dije, rayos, yo no puedo hacer cine si no tengo estos conocimientos, los cuales te los están exigiendo para que tú puedas hacer cine. Y dije, pues voy a empezar de ceros, ¿no? O sea, ya dije, lo que estoy en la prepa a lo mejor no tiene mucho sentido. Y en fin, creo que hice 2 veces examen al CUEC, no recuerdo muy bien, pero si lo hice seguramente me sacaron, o sea, me votaron también, no me aceptaron en la escuela y empecé a vagar, ¿no? Errar. Vine aquí a la UAM y la verdad no estoy muy seguro, pero de repente me cayó un tríptico en la mano de lo que significaba la facultad. Empecé a leer, vi literatura, vi filosofía, vi historia y dije, ¿qué se acerca más al cine? Y empecé a platicar con mi primo, ¿no? Que es el que se dedica a hacer cine, y me dice literatura. Definitivamente, digo, la filosofía también, muchas películas son filosóficas, pero la literatura te va a ayudar muchísimo, céntrate en la literatura. Y eso fue lo que me hizo optar por esa carrera. Al inicio fue muy curioso porque en los exámenes básicos, ¿no? Te ponían a subrayar ciertas faltas de ortografía o redactar un texto y no podía hacerlo. O sea, por obra y Espíritu Santo de Dios quedé con 6 o una cosa así, una calificación muy baja, y logré entrar a la carrera de Letras Hispánicas. Y ya mi vida ahí poco a poco cambió porque soy una persona que se exige muchísimo. Y si saco un 6 tiene que sacar un 7, y si saco un 7 tengo que llegar al 10 y entonces empecé a subir como mi nivel hasta que salí de la facultad. Ya me sentía mucho más seguro de poder aplicar y de poder regresar a hacer un examen del CUEC o del CCC o del que fuera, ¿no? Pero esa fue la manera en que llegué a la facultad. Haciendo un recuento de lo que nos acabas de mencionar, parece que tu vida en la parte profesional es crear ficciones. ¿Qué hace el literato y que va a la mano, por lo que nos acabas de decir, del cineasta? Pues mira, dentro de la facultad estudias las corrientes literarias y estudias, pues digamos, la retórica de cómo se crean los poemas o cómo surge la narrativa, digamos, todos los artilugios que puedes emplear para contar una historia que sea contundente y que tenga forma y que esa forma tenga que ver con el tema, etcétera, ¿no? Digamos como a grandes rasgos, el cine es exactamente lo mismo, salvo que se trabaja con imágenes en movimiento, y esas imágenes tienen audio, ¿no? A mí de lo que me sirvió, al inicio yo quería ser director, hasta la fecha como que me gusta, luego les platicaré porque ya como que me gusta más la producción, pero igual vamos descubriendo en el camino qué es lo que te gusta y qué no. Y entonces como director yo sabía que el conocer las historias, porque también en la literatura hay muchas imágenes, en la poesía hay demasiadas imágenes, el cine, algún tipo de cine se vale mucho de la poesía para crear imágenes tan fuertes y poderosas, ¿no? En los contenidos. Y básicamente estudio, todo esto que yo estudié de la literatura, sabía y me ha servido, que en adelante me iba a servir tanto para crear mis propios contenidos como para analizar los demás contenidos, los contenidos que en mi rama ya como productor, ¿no? Yo tuviera la parte crítica, que no muchas, eso es bien interesante y es una cosa que aplaudo y le agradezco a la vida de poder haber entrado a la facultad. No todas las facultades te enseñan a ser críticos con todo, ¿no? Eso de manera básica, digamos, como de manera básica en toda tu vida. Entonces, la facultad, aparte de tener los conocimientos de la literatura, me ayudaba a autocuestionar y cuestionar todo lo que estaba en mi entorno, tanto contenidos ajenos como los contenidos propios, los contenidos que yo quería crear, ¿no? En ese proceso de formación, José Alfredo, ¿cuáles son aquellas herramientas
porque al parecer el panorama de la licenciatura en letras hispánicas te abre otros frentes que tú, para los cuales no tenías esa preparación. Pero ¿cuáles son aquellas herramientas que tú fuiste perfeccionando y que consideras hoy que son parte fundamental no solo de la actividad que haces, sino también pues que te abren caminos para otros procesos, en este caso de producción? Sí, pues mira, dentro de la facultad creo que las cosas que me faltaban curiosamente eran las cuestiones de contabilidad, ¿no? Porque ya como productor, ya no tanto como director, sino como productor, como este ente que es, digamos de manera muy general también sin diversificar, pues el productor es el que elabora un proyecto desde el inicio junto con el director y lo va siguiendo hasta su estreno en cine y hasta su estreno en plataformas y en televisión. Es un proceso larguísimo, ¿no? Con un proyecto. Entonces, curiosamente en la facultad aprendí toda esta parte crítica, creativa, la retórica, los artilugios o las herramientas que te ayudaban a contar una ficción que fuera contundente y con todos estos elementos que acabo de mencionar, pero no sabía nada de contabilidad. Y entonces en contabilidad, en la producción necesitas saber un poco de contabilidad, necesitas saber un poco sobre derecho autoral, necesitas saber un poco sobre derecho laboral, porque entonces tú te vas a enfrentar o tus áreas de oportunidad de trabajo van a ser sí contratar personas, sí saber cuánto les vas a pagar, sí cómo se deducen impuestos, sí saber administrar tus recursos, sí saber en qué momento los vas a gastar, ¿no? Entonces digamos que aparte de la facultad tuve que retomar otra vez mi vida contable, ¿no? Mi vida de números, leer un poco sobre derechos de autor, derecho laboral, un poco de lo que acabo de mencionar. Y hay otra área que no te enseña, que te lo pueden enseñar en clases desde luego, pero que la vives estando en el piso, como decimos, ¿no? Haciendo producción, que es la logística, todo lo que tiene que ver con la logística de una producción. Que me gusta mucho citar esta frase, quizás un poco trillada, pero es muy funcional para describir esta parte de la logística, que muchos dicen pues se hace con el sentido común, ¿no? Pero pues lamentablemente el sentido común es el menos común de los sentidos en realidad. Entonces la verdad es que la producción también te existe esta parte logística de experiencia propia de estar en el set, de derramarte físicamente entre las demás personas. Estás trabajando con crews de 70, 100, 120, 150 personas. Ya no eres tú con el cuadernito y tu computadora escribiendo, ¿no? Sino que tienes que saber socializar de alguna manera, un poco de psicología para saber cómo manejar los momentos que son pues como de riesgo, ¿no? Que son una contingencia dentro de la producción, entre otras cosas, ¿no? A lo largo de todo este proceso, tanto de experiencia, vamos a decirlo, como estudiante y ya experiencia profesional, estamos hablando de unos 10 años más o menos, más o menos. Y nos creamos personajes, nos creamos ficciones. Finalmente, en letras también se trabaja un poco esta parte de la creatividad. ¿Hay algún personaje que te acompañe a lo largo de todo este proceso? Digamos como ficción conocido, digamos, algún personaje de alguna ficción. Pues en algún momento, por ejemplo, Herzog, este documentalista, me encantaba leer sus frases porque era un militar de la producción, de la creatividad, de los contenidos. Y él veía el hacer cine como milicia, ¿no? Él creía mucho en el rigor, en la tenacidad, y creo que esas cosas, por ejemplo, nada más por poner un ejemplo, digamos, él es uno de los directores, uno de los que no es un personaje de ficción, pero pareciera, ¿no? Como es uno de las personalidades que han influido tanto en mi personalidad, ¿no? De verme frente al cine, como en mi manera de, a lo mejor no es la palabra, pero sí cuidar, endiosar o celar lo que significa hacer cine o contenidos audiovisuales específicamente. Entonces ese podría ser uno. De alguna película, Travis de Taxi Driver. Ay, ese no. No, ese está muy loco. O sea, no podría decir, o sea, creo que son varios y a la vez como que son efímeros, ¿no? O sea, no han sido como muy, no han dejado como una marca muy. Tú estudiaste letras hispánicas, es decir, en algún momento la Facultad de Humanidades cerró esa universalidad que tenía y se enfocó dentro de su licenciatura
a trabajar pues la literatura, vamos a decirlo, en lengua castellana. Hay un cambio en ese proceso. ¿Tú lo puedes observar de la misma manera en el cine o no? ¿Tenemos también una identidad como cine mexicano? Pues creo que sí. Y a lo mejor yo personalmente lo dividiría en dos partes, por ser muy radical. Una de ese tipo de contenidos pues es el cine comercial. El cine que busca permanecer más tiempo en taquillas con historias pues muy fáciles, ¿no? Entre comillas de contar, porque hasta eso tiene su exigencia y su sabiduría, pero que son fáciles de contar, como las comedias románticas, ¿no? Por decirlo. Y la otra parte es todo aquel cine mexicano que sí busque contar y hablar de temas muy distintos a estos que tiro por viajes, que el amor, el desamor, el me río porque te amo y bla, 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 y la infidelidad y ta. Y esta otra parte del cine, creo que hay muchos temas que principalmente destacan justo, creo que la injusticia, lo mal que están las instituciones, ¿no? En este caso la policíaca. Me acuerdo ahorita mucho de un documental que igual ya lo vieron, ¿cómo se llama este documental? Esto no es una película, si no mal recuerdo, el título, con Ruiz Palacios, el documental que habla de dos policías, ¿no? Y hace una crítica muy dura a lo que significa la formación dentro de la institución policíaca. Apenas vi una película, pues están en taquilla y haciendo promoción, disculpen, que se llama Huesera. Es una directora debutante en su ópera prima. Y por ejemplo este tema toca, que es una película muy peculiar porque, bueno, por lo menos yo no he visto tantas películas que hablen tan fuertemente de cómo la presión social puede ahogar o lastimar a una persona, a una mujer, por el hecho de que se tenga que convertir en madre, ¿no? Y lo que significa eso socialmente, y el hecho de que tenga que tener un hijo y cómo debe saber cuidar un hijo, ¿no? Etcétera. Entonces creo que yo lo dividiría en esos dos grupos: en el cine comercial que busca la taquilla, que lamentablemente sí es el que más se ve aquí en México, y tampoco culpo a las personas, ¿no? Porque pues al fin de cuentas trabajan y a veces tienen una vida tan agobiante que lo único que quieren es llegar a la taquilla y relajarse, ¿no? Y reírse por cualquier tontería, en vez de estar mal en el trabajo, mal en la casa, y de repente ven una película y mal en la sala de cine, ya tírate y dególlate, ¿no? Allá afuera. Entonces hay gente que sí va y busca divertirse, pues es sano también, ¿no? Pero creo que yo creo que están estas dos corrientes, y eso sin tocar como todos los géneros, ¿no? Que se están trabajando. O sea, esta película que menciono del documental, espero no equivocarme del título, igual y después lo podemos en el post, ahí lo pueden corregir, no me acuerdo ahorita. Ándale, esa, exacto. Entonces, en este tipo de películas que manejan otro tipo de temas, de contenidos mucho más profundos, críticos, que te hacen reflexionar, que te mueven, que te sacan de tu zona de confort, ¿no? Y de tu estabilidad, y te hacen pensar más allá de lo que habías pensado. Entonces, creo que son esos dos tipos de cine los que se siguen produciendo hasta la fecha, ¿no? Pues yo nada más, un poco para cerrar esta primera parte, me quedaría con algo que vimos en alguna otra entrevista, ¿no? Ya no me dijo nada. La Facultad de Humanidades, ¿no? Y es un poco también para aperturar la segunda parte con el profesor Jaime, forma mentes críticas, ¿no? Creo pensar que todavía, y esto es un ejemplo, ¿no? La cuestión de cómo ahora tú haces una profesión que definitivamente parecería no estar ligada al aspecto, en este caso de letras, pero veo que toda una plataforma te sirve para otras cuestiones, ¿no? Que seguramente en la siguiente parte de la entrevista se reflejarán. Adelante, profe. Yo quería empezar, como siendo nosotros ignorantes de estas otras artes, ¿verdad? Sí. Quisiera hacer las preguntas también para aclarar al público qué es un director, qué es un productor o gerente de producción y qué es un productor. Ok. Separando así, ¿qué hace cada uno? Sí. Bueno, antes que nada debemos entender el mundo de la producción cinematográfica, o en este caso de series, ¿no? Que se están haciendo ya mucho en México, como jerarquías, tal cual. Sí, obligadamente se tienen que pensar en jerarquías, y cada uno de estos conceptos que mencionaste son jerarquías al final de cuentas.
pero no solamente por el hecho de que tengan un poder sobre el otro, ¿no? Que es real, eso existe, ¿no? Es porque tienen una responsabilidad muy puntual. En el caso de la producción, de todos los conceptos que mencionaste, muchas veces puede variar la definición dependiendo del país, la casa productora e incluso el recurso con el que se está haciendo la película. Ahorita voy a ir para allá. Mencionaste director. El director básicamente es quien se dedica o quien tiene la responsabilidad de contar la historia. Él es el que va a tomar las decisiones creativas de absolutamente todo de la historia, ¿no? Esto, digamos, también en una parte muy básica, porque también podríamos hablar del productor que es dueño de la película y yo te contrato, director, para que me dirijas, tomes esas decisiones, pero tienen que ser consultadas por mí como productor, porque yo estoy poniendo el dinero. Ahí, dependiendo la relación, puede haber un director que diga, sí, yo estoy trabajando para el productor, vale, va, sí, lo que quieras, aquí lo hacemos, Pero puede ser esa versión donde el productor sepa que está trayendo un director de una talla gigantesca, que tiene que saber que tiene que escucharlo también creativamente. Y entonces esas decisiones van a tener consensuadas, decisiones creativas como que, sí, muy básicas, desde el prop, utilería, ¿no? El prop, digamos, es utilería, el recipiente del protagonista, del personaje con el que va a matar, y ese es el instrumento más importante de la película. Ok, hay 3 armas, señor. El de arte viene y le dice, tenemos estas 3 armas. ¿Cuál va a elegir? Y el director, de manera creativa, en paleta de colores, psicología del personaje, a veces aspectos físicos, estatus económico, etcétera, 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 va a elegir una de esas pistolas. Desde cuestiones básicas como esas, desde elegir un prop, hasta consensuar con el fotógrafo el look de la película. Esto significa la corrección de color, ¿no? Con un look dependiendo el género con el que están trabajando, hasta decisiones de vestuario, decisiones de escenas de acción. Ahí muchas veces los directores pues no tienen estos conocimientos de hacer peleas, digamos, ¿no? Porque si se dedican a hacerlas, seguramente saldrá un actor lastimado y entonces será grave. Y entonces el productor alza la mano y trae a alguien que se llama coordinador de stunts. El coordinador de stunts es especialista en eso, trae dobles de acción, le presentan al director varias opciones, puesta en cámara o puesta en escena, para que se crea esa pelea, sea verosímil y no se vea chaca en televisión, porque eso pasa mucho, ¿no? O en el cine. Y entonces el director toma las decisiones. Sí, mencionaste ahorita stunts, el término, ¿por qué? Digamos que estoy tratando como de sacar 2 ejemplos de las tomas de decisiones de un director. Y el coordinador de stunt es aquel que se dedica a o tiene el conocimiento de diferentes artes, ya pueden ser artes marciales o disciplinas, ¿no? Como el parkour, como la gimnasia, como de motociclistas. Tiene la formación de varias disciplinas para poder complacer al director en toda su creatividad sobre una escena en específico. Entonces, el coordinador de stunts le va a plantear estas modalidades, digamos, estas propuestas, con dobles de acción, que les llaman stunts, ¿no? Dobles de acción que van a suplir al actor caracterizado igual que el mismo personaje, para que, cuidando la cámara y no se le vea el rostro, pueda hacer una escena donde se caiga, se golpee y no pongas en riesgo a tu actor. Porque si ponemos en riesgo al actor, ¿qué pasaría? Se acaba la película. Se acaba la producción y no puedes filmar. Y es un derroche de dinero tremendo. Entonces, por eso existen estos dobles. Hasta en eso toma decisiones el director, paleta de colores, look de la película, etcétera, etcétera. Toda esa parte. Director, ahora en el mundo de la producción, que como tú mencionabas, retomamos el tema de las jerarquías. Mencionaste productor, gerente de producción y asistente de producción, si no mal recuerdo. Aquí el que tiene las menores responsabilidades, pero no por ello deja de ser importante, es el asistente de producción. ¿Okay? Después, en jerarquías, vendría ese gerente de producción. Y no les voy a hacer pelotas, pero existen, después del gerente, antes del gerente existirían como un KPA, un gerente de unidad, ¿no? Y habría un coordinador de transportes que le sirven al gerente de producción. Pero si hay dinero y si el proyecto es grande, si el proyecto es medianamente manejable y no hay presupuesto, el gerente de producción podría hacer todas esas cosas, por ejemplo, ¿no? Entonces, puntualmente en estos 3, después del asistente vendría el gerente de producción, que sería el jefe del asistente de producción. El gerente de producción puede tener, digamos, un mínimo de 2 a 3 asistentes de producción, que básicamente lo que hacen los asistentes de producción es hacer lo que el gerente les designe como responsabilidades,
como desde empiézate a consultar proveedores. Necesitamos proveedores de baños para todo el crew porque vamos a llevar 120 personas. Y entonces ahí tienes al asistente de producción investigando, sacando cotizaciones, el gerente de producción se sienta, revisa, esta es la mejor opción, las preguntas necesarias, va, lo contratamos. Desde ese tipo de trabajos hasta sí, literal, llévale el café a la actriz. ¿Por qué podría ser tan importante llevarle el café a la actriz? Porque literal, a veces en nuestra industria nos enfrentamos con actores que se llaman actores de etiqueta, perdón, así lo digo, pero que son unas divas, unos divos tremendos. Y entonces, si antes de hacer la escena que le tocaba no le traen el café de Arabia Saudita, de no sé dónde fregados, te hace un pancho y no te quiere hacer la escena, pierdes tiempo, y en el cine literal el dinero es tiempo. Perdón, el tiempo es dinero. El tiempo es dinero porque se generan horas extras, pagos adicionales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hasta ese café que el asistente se fue hasta Arabia Saudita a traérselo, estoy exacerbando, no ha pasado todavía, sí. Gracias a Dios, es importante para que el actor esté contento, ¿no? También esta parte la estoy exacerbando, hay casos menores, casos más, ¿no? De la conducta de algunos actores, pero literal hasta de jalar cables, ¿no? Son, digamos, responsabilidades menores, pero que no son, que no dejan de ser importantes. No se pueden desechar, exacto, definitivamente. Exacto. Luego el gerente de producción, digamos, si estuviera en este puesto en el que todo está cubierto debajo de él en jerarquías, todo está cubierto, todas las áreas están cubiertas, él tendría que ser un supervisor, donde comande a toda su tripulación, y él tiene que estar, oye, ya checaste los walkie-talkies que vamos a utilizar, son 120, tráetelos, pruébalos, que estén bien, ya checaron los baños, el catering está puesto, la logística, todos los camiones están estacionados, cuánto vamos a pagar de parquímetros, tiene que estar supervisando todo eso. Para cada una de estas áreas que acabo de mencionar, debería haber una persona designada trabajándola, y él es el responsable de que todo eso exista con toda su gente que acabo de mencionar, ¿ok? El gerente de producción trabaja a un nivel más logístico en áreas de producción, de abastecer al crew de las necesidades, ¿no? Haciendo contratación y negociaciones con los proveedores, entre otras cosas. Y después viene el productor. El productor podríamos concebirlo como de dos maneras. Uno, el productor que yo como productor ejecutivo, y ahí espero no hacer las pelotas, como productor ejecutivo, ¿qué significa que fui productor ejecutivo? También podría ser un productor creativo. Se me ocurrió una idea, yo no soy escritor, te jalo a ti guionista, escríbeme esta idea, haz un guión. Okay. Tenemos el guión, está en su última versión, ya para filmarse, sí, está para filmarse. Yo productor ejecutivo, ahora paso a mi siguiente paso, busco un director, y busco un director de foto, y entonces un director de arte lo siento, y háblenme creativamente de la película, hagan un desarrollo de proyecto, cómo se va a ver, en qué tenor, ¿no? Y entonces se desarrolla ese proyecto, yo sigo siendo el productor creativo y ejecutivo. Y entonces yo busco a un productor que con un presupuesto y un diseño haga esa producción. Y entonces ese productor va a buscar a su gerente de producción o un productor en línea, ¿no? Ya no voy a mencionar más, o los dos, para poder echar a andar ese proyecto, para poder echar a andar ese proyecto y ejercer el presupuesto y darle vida, hacer que suceda, ¿no? Eso se llama calendarios, objetivos, actividades, pruebas de vestuario, pruebas de cámara, pruebas de audio, pruebas de no sé qué, hasta la filmación, hasta la postproducción y hasta ya parte del productor ver el tema del calendario para los estrenos, negociaciones de distribución, exhibición, etcétera. Esa sería la parte de un productor que sería contratado para ejercer ese presupuesto, pero también existe la parte del productor creativo o ejecutivo que acabo de mencionar. Entonces tendría como esas dos variables ese concepto. Quería como aclarar eso porque a veces vemos el título de productor y viene el productor ejecutivo. No se utiliza mucho el término de productor creativo dentro de los créditos, pero por ejemplo yo en el CCC cuando estudié, nos formaron como productores creativos y hasta la fecha yo y algunos de mis compañeros, algunos con mucho más éxito que otros, sí hicieron esto del productor creativo tal cual. Una idea, te contrato, y haces esta película. Y ahí siguen produciendo, ¿no? Y está el productor que no se quiere, o sea, es que es un tema, ¿no? También porque imagínate si una película, desde que la haces hasta que la proyectas en pantalla y después se va a plataformas de internet y después se va a televisión y en ese momento después sale en DVD, todas esas ventanas de exhibición y donde tú puedas recaudar la inversión de tu película,
pues estamos hablando de un tiempo que puede durar de entre 7 y 10 años. Sí. Una película, nada más. Sí. Entonces hay productores que dicen, zafo, contrátenme, cobro, saco el proyecto, lo saco adelante y al que sigue, 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 ¿no? Se olvidan como de ese trayecto tan gigantesco que significa hacer una película. Nadie se debería hacer Ertugrul. ¿Cómo? Una película turca que se llama Ertugrul, de un personaje histórico que tiene 100 capítulos. No, bueno, sí, hay una cantidad de películas hasta que duran 6 horas y Exacto. No sé qué. No. Sí, algunas de esas son como experimentos que... Varias de esas películas son experimentos que, pues no sé, a veces me hace pensar que a lo mejor es más bien la esencia del cine, ¿no? Esa exploración del cine, porque al final de cuentas... Hoy en día lo que vemos en pantalla ya es algo súper cuadrado, o sea, a pesar de que los directores que hagan cosas novedosas como la película que acabamos de mencionar ahorita, una historia de policías, le pido perdón a la productora y al director, venía con la mente en blanco, no he tomado suficiente café, este tipo de películas, pues sí, se encuadran en, a pesar de que tengan toda este deseo de innovar, de contar una historia que sea contundente, que se quede grabada en el imaginario y en la historia en los libros de historia cinematográfica, se ciñen a, tienes que cumplir con tantos minutos para salir en cine, si no, no te van a aceptar, punto, ¿no? Y córtale porque tiene que quedar tu corte en esto. ¿Por qué? Porque ya no hay dinero para la postproducción. Si tú metes 5 minutos más, tengo que corregir color, tengo que meterte en una sala de corrección, tengo que pagar el corrector, tengo que pagar los instrumentos de corrección de color y ya fueron ahí 25,000 pesos nada más. Ya no existe ese presupuesto. Entonces, de alguna manera, siento que estas películas yo siento que son más la esencia como de este cine nato, ¿no? De lo que significa hacer cine, de estas ganas de experimentar dentro del arte. Y yo creo que todo lo que mencionas tiene también su propia historia dentro de la historia del cine, particularmente mexicano, ¿no? Recuerdo aquel libro de, si no me equivoco, Alejandro Galindo, espero que no me equivoque igual yo, La historia negra del cine mexicano, que básicamente hace alusión a aquellas cuestiones ligadas particularmente a la producción y a la exhibición que impidieron el crecimiento del cine. Y una cosa muy sencilla, ¿no? Estamos hablando de los monopolios, en este caso de exhibición, que estaban en un número reducido de manos y que eso no permitía pues que económicamente fuera rentable el cine, a pesar de estar hablando de una época de oro, ¿no? Donde pues básicamente que fue la época de oro, como decía un artista de la época, no fue una época de proliferación de historias, sino más bien pues porque había dinero, ¿no? Y era una industria rentable, ¿no? Eso puede ser cuestionable, ¿no? Luego pasamos a la censura de los posteriores gobiernos, estoy reduciendo mucho el tema. Hoy, ¿en dónde nos encontramos, José Alfredo? Parecería que toda la tecnología nos ha ayudado a producir más cine y quizás mejor, ¿no? Hablamos de nuevos personajes que se dedican a estudiar ello, caso tuyo concreto, que con otro tipo de recursos también ha construido cine. ¿Cuáles serían los retos que le espera concretamente a la industria del cine mexicano en una época donde, francamente, el regreso al cine ha sido complicado después de la pandemia, ¿no? Sí, mira, durante la pandemia, como todos los gremios, se frenó también la producción cinematográfica. Habían películas que estaban filmando y se truncaron y se desecharon, y estamos hablando que a lo mejor en un presupuesto de 15 millones de pesos que tenían para hacer la película, habían invertido 7 millones de pesos y literal se fueron a la basura, ¿no? Con toda la película, porque pasó tantísimo tiempo que algunos de sus actores o fallecieron, o engordaron, o se fueron a otro país, o les ofrecieron otra película, o se dedicaron a hacer otras cosas y esas películas murieron, literal. Poco a poquito ahorita se ha estado recomponiendo y en específico creo que también tienen que ver mucho más allá del cine, digamos la producción audiovisual y en otros géneros como la serie, ¿no? Las grandísimas productoras, como en este caso Netflix y HBO, Disney, Amazon Prime, Star Plus, etcétera, están viniendo mucho a México a producir. A diferencia de lo que nosotros producimos en México, digamos, con propios recursos mexicanos, digamos, con recursos del gobierno, porque eso es muy importante señalarlo también, son muy pocas las casas productoras que son autosuficientes. La mayoría de las casas productoras van al fideicomiso, van a Fidecine, van a Eficine a sacar dinero para poder producir sus películas, ¿no? Entonces, se habla mucho por ahí de que en México no existe una industria si le estás pidiendo dinero al Estado.
O sea, habría una industria si todas las casas productoras fueran autosuficientes y así como exhiben, producen con lo que ganan y se hace el ciclo, ¿no? Como de industria. Entonces ayudó mucho la serie, ¿no? Dentro del el mundo de la pandemia que vivimos, en sus complejidades, pues venía mucho dinero de por medio. Entonces varios aventureros, cuando se empezó a dar luz verde que se puede salir a grabar, pero no crews mayores de 60, tienen que estar todos dispersos, solo 5 personas dentro del set, todos con cubrebocas, etcétera, etcétera. Los que sí tenían los recursos podían estarlo haciendo, que eran estas casas productoras que acabo de mencionar, que venían y daban el dinero para lo que fuera necesario, y que si alguien salía contagioso, lo mandabas a su casa, le seguías pagando, traías otra persona, le pagabas también para no parar tu producción. Pero para las producciones mexicanas fue muy difícil, porque tú elaborabas un presupuesto y jamás te imaginaste, nada más por poner un ejemplo, y son números, datos que no debería estar diciendo, pero está bien, porque la audiencia tiene que saberlos y tiene que aprender de ello. Por poner un ejemplo, en una película que a lo mejor te cueste, no sé, 20 millones de pesos, pues a lo mejor te estás gastando de 1 a 5 millones de pesos de puros gastos COVID. Pruebas PCR, pruebas antígenos, cubrebocas, gel de manos, termómetros, se puso mal, llévala a tu casa, síguele pagando el otro. Imagínense si en México el promedio, espero no equivocarme por ahí, pero estaba como en 15, 20 millones de pesos hacer una película en promedio en México. Pues eso era impensable. Y entre 15 y 20 millones de pesos ya le quitaste 2 semanas de rodaje a tu película para poder filmarla, aunque sea a jalones y estirones, pero la sacas. Y de repente te dicen, ¿sabes qué? Puedes filmar, pero necesitas 5 millones para tus gastos COVID. Mejor no filmo, ¿no? Y si te salen 5 o 6 contagiados, ¡puf! Entonces, lo bueno de las series y de estas empresas es que vinieron con el dinero suficiente como para cubrir todas esas demandas, y la industria en ese sentido no se cayó. Creo que cobró mayor fuerza en la producción de la serie, creo que por estos motivos. Y bueno, de cualquier manera, ahorita creo ya con el tiempo que ha pasado, con las libertades que hay ya en el caso del COVID, ya la industria empieza a circular otra vez, se empieza a mover, se siguen teniendo estos cuidados desde luego, pero ya se conciben dentro de los proyectos, dentro de los presupuestos, y ya el estado de fideicomiso tiene claro que eso es necesario y lo integran también dentro de sus aceptaciones para producir cine. Yo creo que el reto puntualmente es, como siempre ha sucedido, es que todos los productores o todos los directores o guionistas que quieran hacer una película traten de ser muy realista con su entorno, con el lugar donde están produciendo. ¿A qué me refiero con esto? Que sí escriban guiones que realmente sean producibles, que sepas que vas a entrar dentro de un esquema de producción donde sí acéptenlo así, porque hasta en las películas de autor es así, donde no vas a invertir más de lo que sepas que te va a regresar. Porque si de repente haces una película que sea ¡pum!, llena de efectos especiales, que te demanda un presupuesto altísimo, y de repente sales con 2 copias de exhibición, pues no hay manera de que ese dinero regrese. Y entonces son películas, casas productoras y proyectos fallidos. Entonces creo que el reto en general de todos es entrar en un esquema de producción donde entiendas el plan de negocios y el proyecto que quieres crear, ¿no? Donde todo abrace el proyecto y lo proteja en cualquier contingencia, en cualquier ventana de exhibición a la que quieras ir, ¿no? Pensando en copias o pensando en plataformas digitales, etcétera, y desde luego desde la escritura hasta la misma producción. Bueno, aquí es interesante porque ya vimos que tenía 2 fases de preparación, una académica que tiene que ver literatura y cine, y otra fase que ya nos narró bastante, que tiene que ver con diferentes talleres de producción y contabilidad y cosas por el estilo. Pero me llama la atención aquí esta cuestión: ¿qué tan difícil es hacer un guión para un literato? ¿Y cómo se hace un guión? Sí. Antes de escribir un guión sí tomé unos cursos, porque es muy chistoso, pero es cierto. O sea, yo me he dado cuenta que en la narrativa, digamos la narrativa más clásica o normativa, por decirlo de alguna manera, tiene este esquema que es muy atractivo para el lector, siempre lo va a hacer, sí, claro. Inicio, desarrollo, clímax, desenlace, ¿no? Y en el cine, por lo menos en todas las clases de guiones que te dan, manejan esa misma estructura. Basada en tal autor, basada en este autor, va a ser este autor que le metió un poquito más y otro más, y entonces tercer acto, cuarto acto, no sé qué tanto, pero al final de cuentas es una estructura dramática.
que tanto en la literatura como en los guiones se sigue enseñando, que es la base de todo eso, ¿no? Como en el teatro, ¿no? Exacto, como en el teatro, igual, tal cual. Entonces, una cosa que yo aprendí en la literatura, voy a tomar mis clases de guión y decía, sí, ya lo sabía, ¿no? Porque pues, lo había estudiado en literatura y lo vimos en un resto de textos y tuvimos que escribir, y luego cuando yo me sentía tocado por la musa me ponía a escribir, hasta este tipo de cosas. Y entonces, además de eso, en las clases de guiones te enseñan a pensar en imágenes tal cual. Tú tienes que escribir con imágenes, no puedes escribir, no sé, Sofía salió del cuarto y se puso muy triste. Eso en el guión es impensable. Habrán ciertas libertades de autores de guiones que lo hacen, ¿no? Se puede tomar como error o como estilo, como se piense o como se analice dentro de todo el guión. Pero en guión, digamos, una manera muy ortodoxa de escribirlo es: Sofía salió, ¿no? Encorvó su cuerpo y se dejó caer sobre la pared, por decir algo, ¿no? Se deslizó sobre la pared. Entonces, yo ya te estoy dando una imagen, una postura física del personaje que para ti, desde mi punto de vista, dice está batida, ¿no? Se deja caer, se desvanece, y eso es lo que te enseña el guión y lo que tienes que hacer: traducir todo lo que pudiera ser literatura, como se puso triste, a imágenes concretas que sean filmables, que tú pongas una cámara y que se pueda realizar. Entonces, es una cosa que aprendí en la escritura de guión. Obviamente el formato, porque se escribe en formato distinto a la literatura, en hojas cuyos márgenes, sangrías entre los diálogos, los encabezados del guión, etcétera, son muy distintos a escribir literatura, porque tiene un propósito esto. Si tú escribes medianamente bien o lo mejor posible un guión, esto se traduce en temas de producción. Una página de un guión es 1 minuto en pantalla. Normalmente en producción se graban en muy promedio, así, con directores que medianamente lo muevan y si quieren aventar planos poéticos y esas cosas, pues 3 páginas al día. Entonces tendrías 3 minutos en pantalla de filmación al día. Eso lo metes en un plan de rodaje y después lo desmenuzas y dices: tenemos una semana de rodaje para hacer esta película, o 2 o 3 o las que sean, ¿no? Pero también te enseñan ese formato para que después tú lo puedas traducir en términos de producción, en un desglose, en un plan de rodaje, en un breakdown, etcétera, etcétera. Y es una cosa que también aprendí ahí. Entonces, una vez aprendiendo como todos estos elementos, no menciono todos, pero algunos de estos, compaginado con la literatura, para mí se me hizo sencillo escribir. No quiere decir que estén bien mis escritos, ¿no? ¿De acuerdo? Ojo. Esa es otra cosa. No quiere decir que sean los guiones, ¿no? Es otra cosa muy distinta. Pero se me hizo sencillo esa transición. Además, dentro de la carrera de literatura, yo estuve tomando optativas, si no me recuerdo que las llamaban, en artes visuales. Y entonces me dieron clases Rebolledo, me dio clases Daniel, no me acuerdo de su apellido, que fue del CUEC. Y entonces también empecé a entender lo que significaba hacer cine, nos dejaban ejercicios. Y creo que desde la escuela, digamos, desde la literatura, yo ya empezaba a trabajar también la parte cinematográfica. Entonces, cuando salí de aquí y dije, claro, quiero escribir mi primer guión, y tomé mis primeros cursos de guión, creo que esa transición fue sencilla para mí, en realidad. Y vamos a decir, no la dificultad, sino hasta dónde el guión te permite ir más allá o más acá. ¿Tiene que ver con el tiempo de la película? Porque me dijiste son 3 páginas, vamos a decir, una página y se lleva 1 minuto. No sé cuánto tiempo se lleve de filmación o de preparación. Mira, creo Entonces, ¿el guión está supeditado al tiempo de filmación? Ajá. ¿Al presupuesto, ese tipo de cosas? Son como varias preguntas y varias respuestas, pero a ver, yo pensaría en lo siguiente, o sea, como guionista, no como productor ni director, como guionista, si hay un tema que a mí me interesa, tengo que de entrada conocer el tema, y esta manera también como muy ortodoxa de hacerlo, entender el tema y después cómo lo voy a contar. Y cuando yo sepa cómo lo voy a contar, tengo que pensar en todas esas series de tramas, digamos, de escenas que me van a ayudar dentro de una estructura dramática a contar esa historia. Y tengo que empezar a dilucidar cuánto va a durar esta historia. Porque no podría ponerles un ejemplo ahorita, pero es cierto, cuando uno está escribiendo, y también eso te lo enseñan en las clases de guión, yo me imagino que en literatura es exactamente lo mismo, porque por eso hay cuentos y por eso hay novelas, ¿no? Hay historias que tú dices, esto es para un cuento,
es contundente, son cuestiones, son escenas, son momentos muy específicos del personaje. Tengo la escritura y me ayudará, no sé, 5 o 6 páginas. Punto. Y hay historias que tú sabes que te van a dar más, mucho más, que pasan muchas acciones antes de lo que le pasa al personaje, que le va a cambiar su mundo, su vida, y donde empieza el conflicto y va a empezar a buscar cambiar su vida, arreglarla o terminar mal al final de la historia, lo que sea. Pero creo que uno, cuando tiene claro el tema y cómo lo va a ir tramando, empiezas a dilucidar qué va a ser un cuento, un cortometraje o una novela, un largometraje, o en su defecto hasta una serie, ¿no? Hoy en día las series van de los 7, 8 hasta los 13 capítulos, y no hablo de 13 capítulos, sino de 5 temporadas de 13 capítulos donde las historias siguen y siguen y siguen. Claro, si uno somos bastante autocríticos o por lo menos bien clavados con la serie, te darás cuenta que dentro de los primeros 7 capítulos 2 son malísimos y sirvieron de relleno para dar paso al siguiente, y de repente la segunda temporada ya dudas verla, ¿no? Así de, no, ya. Por ejemplo, Cobra Kai, ya me está empezando a aburrir, ya lo veo y digo, ya, por Dios. Pero eso pasa, ¿no? Entonces, esa sería la primera, dilucidar con el tema y la trama, tu historia, para que tú sepas si va a ser un cortometraje o un largometraje. Esto no es una excepción, lo aclaro. ¿Por qué? Porque hay historias, por ejemplo, El violín de Francisco Vargas, que nació como un cortometraje, pero él tenía una película en su cabeza. Y dijo, ¿cómo consigo dinero haciendo un cortometraje, ganando que me vean? Lo logró. Consiguió el dinero, no el que necesitaba. Su película, si no mal recuerdo, espero no equivocarme, pero se hizo en 3 semanas de rodaje, cuando era como decir esos 7 semanas, en 3 semanas de rodaje. Consiguió el dinero e hizo un largometraje. Hay historias que tienen esa pretensión o esa proyección, y hay historias que terminan en cortometraje y en cuento y se acaba. Eso en términos creativos, digamos. Presupuestales. Tiene 7 millones de pesos. Trabaja un guión con 7 millones de pesos. Eso es una constante hoy en día, porque entré a trabajar, creo que eso no lo mencioné, o sí, no me acuerdo, pero bueno, entré a trabajar durante 1 año y medio a HBO Le, y era productor ejecutivo. Entonces ahí lo que pasaba es que se cerraban presupuestos con una cifra, se dividían en los capítulos y te decían, con 20 millones de pesos tienes que producir este capítulo, ¿no? No sé, eran 4 capítulos en total de la temporada, por decir algo. 80 millones de pesos tienes que producir la temporada. Entonces tú, como productor, decías, mi capítulo 1 tiene más exigencias de producción que el 2. Entonces el 1 me debe de costar 25, pero el otro me debe de costar 15, sí. Y el otro me debe costar 5, para no salirme de los 80. El presupuesto es una limitante también para decir hasta dónde va tu guión en términos presupuestales, en términos de necesidades de producción, ¿okay? Sí. Es decir, escena 5. Oiga, pues aquí dice que se agarran a balazos entre 20. No, pues fíjate que ese dinero lo vamos a mandar al cuarto, porque ahí están los choques y es el final de la película, es lo más importante, tenemos que cerrar el capítulo y la temporada contundentemente. Entonces, se van 20, quedan 5 y 3 balazos. Vamos a lo que sigue. ¿Sí me explico? Sí, sí. Reduces y vas, como dicen por ahí, vas poniendo los huevos donde sabes que los tienes que, ¿no?, poner en la canasta que debe de ir. Y eso finalmente es la creatividad, eso es lo que el productor creativo, supongo, dice, esto no va a funcionar para otro lado. Sí. Y yo tenía una pregunta un poco ligada a lo que te está diciendo, aprovechando la intervención. Profesor Jaime, ahorita platicábamos de las cuestiones del cine histórico, ¿no? Es complejo hacer cine histórico, especialmente en México, pero también es necesario, José Alfredo, como historiador, como profesor de historia, ¿qué tan complejo es en realidad? Pues muy complejo, porque si retomamos otra vez el esquema de producción México, recursos mexicanos, recursos del fideicomiso, yo creo que se hace una película cada 5 años de ese estilo. Por poner casos concretos, creo que hay una por ahí que se llama Morelos, ¿no? Y Hidalgo, creo que también salió una de Hidalgo. Otra de Zapata. Entonces, pero ahí sí tenía dinero el otro, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo una película o un guión de una historia contemporánea, actual, que está ocurriendo en este año 2023, donde mi personaje básicamente vive en Cuernavaca, no hay efectos especiales, no hay visuales, son 3 locaciones, 4 o 5, pues ya, tú sabes que la haces en 5 semanas de rodaje, todo bien, no necesitas nada más que eso. Pero si tú quieres hacer una película de historia y quieres hacer una buena película de historia, no solo hacer una buena película de historia, tú tienes que armarte de un ejército
que cubran al productor y al director. ¿Y qué es ese ejército? Gente con muchos conocimientos dentro del vestuario antiguo, clásico, que haga investigación, un historiador que te pueda dilucidar cómo va esto, si sí hizo esto el personaje o no, o qué te parece si rompemos un poco lo que dicen los libros y hacemos esto, sí, me encanta, ¿va? Entre otras cosas. Entonces toda esa gente cobra mucho dinero y eso se traduce en más semanas de preproducción. Y eso se traduce en más semanas de rodaje, porque entonces tenemos personajes cayéndose de los caballos, necesitamos 5 stunts, necesitamos ensayar una semana esa secuencia, necesitamos pistolas, necesitamos una patrulla, necesitamos una ambulancia por si hay un herido, quiero una toma aérea, tráete un dron, quiero una grúa, ¡puf! Y entonces una secuencia que a lo mejor tú lees en media página, te puede tomar hasta 1 o 2 semanas de rodaje. Entonces, es complejo en México, primeramente por el recurso y creo que únicamente porque la verdad es que a lo mejor más allá de que la historia sea real, lo que estén contando o lo que sea, la verdad es que en México existe muchísima gente talentosa, digo, mencionarlo está de más con todos los premios que se han ganado, etcétera, etcétera, que sí pueden hacer estas interpretaciones sobre los vestuarios, sobre la confección de esos vestuarios tan costosos, tan antiguos, entre otras cosas. O sea, creo que meramente es el presupuesto, es un tema de presupuesto. ¿Y los guiones documentales? ¿Eso es qué? ¿Eso es qué? No, porque hacer un guión de cualquier otra cosa para un cortometraje o para una película grande, ¿no? No es lo mismo que hacer un guión documental. No, por supuesto que no. Yo documental no he hecho, he tomado cursos de documental, he visto documentales, he hecho carpetas incluso de desarrollo de proyectos de documentales y digamos como que la guía de un documental es una escaleta, ¿no? Tú dices más o menos esto es lo que voy a hacer y a lo que voy y la realidad te sorprende muchas veces, es muy distinto, ¿no? Por ejemplo, esta entrevista, ¿no? Y en otras entrevistas pasa exactamente lo mismo. Oye, ¿cuánto va a durar la entrevista? Pues no sé, depende de ti. Ahí sí. Exacto, depende cómo conteste la persona que está enfrente de ti y eso pasa allá afuera en las entrevistas, eso pasa con que, hoy venimos a la mina a ver cómo explotan y de repente no sirvieron los explosivos. Y regrésate una semana después a poder filmar otra vez y chécate que el crew pueda y coordina todo y no sé qué. Eso pasa con el documental. Con la ficción, digamos, en un mundo ideal no tendría que pasar porque tú vas y recreas esa explosión. Tú pagaste a gente que haga explotar esa mina, pagaste la locación, pagaste a toda la gente, la grúa, lo que sea, vas y lo filmas, ¿no? Entonces, ambas tienen sus dificultades, sus diferencias. Tengo una amiga que se llama Abril López, que es de mi generación, es una excelente documentalista, vean sus contenidos, Abril López, igual después les comparto su contacto y lo que ha hecho. Creo que ella, si no mal recuerdo, en algún momento dijo, me encanta hacer documentales porque son un poco más controlados, ¿no? Trabajas con poca gente. En realidad eso es cierto, o sea, habrá sus variables, pero en estricto sentido, pues a lo mucho llegas a 15, 20 personas. En una ficción, cuando tienes buen presupuesto, puedes llegar a 120 o 150 personas. En series, por ejemplo, esta que vamos a entrar, que les digo, fácil van a ser entre actores y crew de 2 unidades. 2 unidades significa que justo van a haber 2 cámaras filmando acá y 2 cámaras acá. Una unidad tiene 16 semanas de rodaje y la otra tiene 8 de filmación. Entonces, lo mismo que tienen acá, lo van a tener acá. Si lo suman, estamos hablando de 500 personas trabajando al mismo tiempo. Y estamos hablando de camiones Thornton, o sea, donde va el equipo de iluminación, tramoya, cámaras, vestuario, campers, baños, Entonces, pues tienen sus diferencias y creo que el documental, la verdad, es noble. Yo he tenido muchas ganas de hacerlo, pero ahora, pues eso es un punto importante de citarlo. ¿Qué es lo que hace que se me dificulte escribir un guión? El tiempo y el rigor. Ese es creo que mi mayor problema, porque tengo buenas ideas, las apunto, pero ahí se quedan. ¿Qué es eso que acabas de mencionar, rigor? ¿Rigor en qué sentido? En el sentido de sentarte como muchos escritores, como muchas personas disciplinadas que incluso a las 5 de la mañana se sientan y trabajan. Y están trabajando y están retrabajando y regresan y durante una semana saben que tienen que trabajar 4 horas diarias y lo hacen. Yo no puedo hacer eso. Me cuesta mucho trabajo porque soy muy hiperactivo, muy disperso. Entonces, ahí en mi currículum, las cosas que les mandé, les dije que apenas logré hacer un cortometraje estepario. Me costó mucho trabajo por esto, principalmente. En segunda, porque rehuía a pensar en todo este mundo dentro de mi propio cortometraje. Y en tercera, porque sí, a veces cuesta revelar una parte de ti, porque al final los contenidos son eso, son una parte de ti mezclada con ficción. Y revelárselo a las personas, ¿no? Entonces, creo que esa es la mayor dificultad
que luego me da así flojerita y digo, no, sí tengo que escribir. Entonces ahorita tengo varias ideas, pero no las he podido aterrizar, no las he escrito. Pero ahorita hablando sobre Estepario, ¿cómo hiciste el guión? ¿En qué te basaste? ¿Cómo lo desarrollaste? Mis contenidos principalmente tienen que ver con algún momento de mi vida, o sea, eso sí es literal. O sea, ¿es parte de una realidad? Sí, es parte de una realidad. Todos mis contenidos tienen que ver con algo de mi vida y a veces trato de buscar la metáfora o la manera distinta de decirlo para que sea más atractiva, pero en el caso de Estepario no quise hacerlo porque era una historia que me parecía tan cercana que no me interesaba envolverla en nada y yo quería ser muy claro y directo y básicamente se basaba en un momento de mi vida en el cual mi abuelita estaba en muy mal estado a causa de la diabetes, tenía embolias y cosas de esas que te da la diabetes, etcétera. Y aparte yo estaba pasando por una situación de amor, de desamor en ese momento, después de una relación como de 8 años o 7, ya no me acuerdo, que pues es como la relación que me pegó en mi vida y ya, y entonces fusioné esas dos cosas dentro de la historia y conté Estepario, ¿no? ¿Por qué Estepario? ¿Por qué lo del lobo estepario? Ya. Estepario, pues como que me influyó mucho el personaje de Hermann Hesse, ¿no? Del lobo estepario. Y principalmente porque el personaje que sale, ¿vieron el corto pues? el personaje que sale dentro de la historia, pues vive en una especie de estepa. O sea, al final en una zona árida, ¿no? Para mí, la enfermedad, el pleito que puedas tener con un familiar, con tu relación amorosa, cuando ya está en un límite del se acabó, ¿no? Y no se quiere aceptar, pues para mí es vivir en una estepa, en una zona árida, donde tú tienes sed de poder ser visto, amado, abrazado, y no puedes porque estás ahí, ¿no? Por voluntad o por lo que tú quieras, sigues ahí. Entonces, elegimos Estepario, que en realidad ese título me lo habían recomendado, ¿no? Y lo empecé a dar vueltas, dije, claro, es esto, el personaje vive en una estepa, él es un lobo estepario, ¿no? Y la soledad. A pesar de que estuviera rodeado de gente. Sí, es que al final de cuentas así pasa, ¿no? No queremos voltear hacia atrás, pero hay mucha gente que nos cubre, que nos rodea, y el personaje está obsesionado. Alguna vez pensé mucho en esta película de Darren Aronofsky, la de Requiem por un sueño, donde la mamá tiene un defecto muy peculiar que es la esperanza de verse en pantalla, la esperanza de salir hermosa en televisión, ¿no? Y se mete cualquier porquería para dañarse, se está autodañando por conseguir eso y no lo logra al final de cuentas, termina mal, loca, y su hijo termina peor. Entonces yo veía en Ernesto, el personaje de Estepario, un personaje igual, él a través de la esperanza de poder ver que su mujer se pudiera recuperar, ¿no? Porque la amaba, pero ella ya no era ella a causa de la enfermedad, ¿no? A través de la esperanza, él quería poder hacer que regresara de la enfermedad y no sucedía. Al final de cuentas los dos se estaban dañando porque era una enfermedad que en realidad ya la había consumido por completo y él no tenía voluntad de seguir viva así. Entonces, el título de Estepario me gustaba mucho y el personaje tal cual le vi este defecto de esperanza, ¿no? Este vicio de esperanza. ¿Por qué vicio de esperanza? Porque pues eso es de lo que nos mueve a los seres humanos. Si no hay esperanza, estoy de acuerdo. O sea, nos perdemos y por eso es la pregunta de por qué ese. Yo particularmente creo que hay momentos en que la esperanza sí puede catapultarte, te puede empujar. Y hay momentos en los que creo en que es necesario entender tu realidad y resignarte. De esa manera no duele tanto, ¿no? En la historia particularmente, Angélica, que es el personaje que está enfermo, está inválido, ¿no? Incluso ya está como vegetal dentro de la cama. Ella ya se murió desde hace mucho tiempo y Ernesto no lo entiende, por ejemplo. Esto tiene que ver mucho con mi abuelita, por ejemplo. Mi abuelita nos había hecho ya. Por favor, eutanasia. ¿Dónde la van a...? ¿No? Si a la gente, esa es mi manera también de pensar, si a la gente cuando cumple 18 años le exigimos que se conviertan en ciudadanos y vayan y tengan su credencial de elector y voten, ¿por qué no les dejamos votar cuando dicen stop, estoy sufriendo más de lo que estoy viviendo? Y entonces a través de la esperanza estás dañando más a esa persona y te estás dañando a ti mismo. Para mí esa historia de Estepario era un capítulo muy distinto ya. Después de Angélica,
Ahí la parte es en la que el espectador se cuestiona de manera personal, bajo su propia moral y ética, si lo que hace Ernesto está bien o no, que a lo mejor será rehacer su vida o no, o guardarle luto de manera romántica, con muchas novelas, ¿no?, de romanticismo y lo amó para siempre. O sea, cada quien tomará esa idea, pero para mí eso es la esperanza. Hay momentos resignados y otros no. Volvemos a la misma pregunta. Ahora sucede que el romanticismo tiene la culpa de todo. En un momento en que se está perdiendo la esperanza y se está perdiendo esa parte del romanticismo. Es decir, incluso el productor o el que produce películas, o sea, el que crea la película, debe ser romántico. No, ahí sí disiento totalmente, porque voy a poner un ejemplo. Yo cuando entré al mundo audiovisual tenía una visión muy romántica de hacer cine. Muy romántica. ¿Qué significa eso? Estar enamorado de Kubrick, Bresson, Bergman, Tarkovsky, lo que se les ocurra. Pues sales de letras, filosofía, te sientes volando y lo que quieras. Pero llegas a la industria y es otra cosa bien distinta. Bueno, pero ese es otro asunto. Entonces, es decir, una cosa son los defectos de la industria y otra cosa es precisamente eso que te motiva a seguir adelante. Exacto, sí. Por ejemplo, yo no pierdo la esperanza de seguir dirigiendo. Por ejemplo, me gusta dirigir, salvo que ahorita me siento muy tranquilo no dirigiendo. Y eso en automático tampoco no es que no me haga romántico o no esperanzador. Tengo la esperanza, sí, claro, pero soy realista en que mi mundo ahorita se está moviendo alrededor de la producción, la cual descubrí que amo y que me gusta, ¿no? Que es lo mejor de todo. Ernesto se descubrió que estaba mal, que estaba cansado de estar con ella. También descubrí eso. Entonces, siento que a veces la esperanza te puede cegar de tal manera en que no veas estos síntomas que te pueden dañar también. Yo descubrí que dentro del medio la producción también me gustaba. Y entonces digo, tengo esperanza de dirigir, sí, caray, pero ya me gustó la producción. Como el meme que sale, ¿no?, donde van caminando dos personas, va con su parejita y le hace, caray, ¿no? No, y mira, creo que comenzamos esta plática con algo muy, muy particular que tú externaste. A la pregunta expresa de por qué letras, andaba cerrando, ¿no? Pero finalmente olvidemos lo que hayas estudiado, los tumbos que te da la vida de no puedes entrar a CUEC, quizás 2 veces, buscas en otro lado, etcétera, te llevan hoy a definir una forma de ser como productor, pero que finalmente tienen una esencia formada en la facultad, y eso es lo que buscamos, ¿no? Que nuestro público entienda que el literato, en este caso, pues no es una persona que se va a sentar y va a crear, románticamente hablando, ficciones, sino que también tiene un trabajo crítico, o un trabajo que puedes ver con otras profesiones, que tiene que ver con otras profesiones, pero que también le exige, pues, una parte intelectual que finalmente se forma llámese la facultad que sea, pero se forma en la universidad, ¿no? Y eso considero que es uno de los partes que evidencia o se evidencian en tu trabajo, ¿no? Eso es lo que yo observaría, no sé. Sí. Doctor, sí. Sí, totalmente. Sí, yo le agradezco a la vida totalmente del hecho de que pudiera haber entrado a la facultad, de haber conocido a todos mis compañeros, varios de ellos grandes amigos, ¿no?, hasta nuestra época adulta, profesional. Eso es hermoso, de verdad, eso es hermoso, porque me he dado cuenta que esta transición del estudiar, de no te preocupas nada por llegar y hacer tu ensayo o lo que sea, ver televisión, ver una buena película, leer un buen libro. Algunos trabajamos, otros no, pero siempre estaba como la sombra de los padres ahí cuidándonos. Es bien bonito pasar esta transición en la cual somos adultos, profesionales, y nuestros temas cambian. Y también te das cuenta que todo lo que estudiaste te funciona para tu propia vida y a la vez no. Y a la vez no te funciona de nada. Yo me he dado cuenta de eso. Hay veces que digo, güey, no hubiera estudiado, no, pero sí, esto es increíble. Entonces, es una disyuntiva que, digamos, si tuviera que decirlo de una sola manera, estoy agradecido a la vida por haber estudiado letras hispánicas en la UAM, en Cuernavaca, de haber tenido los profesores que tengo, ¿no? De verdad, por ejemplo, Bazán, ¿no?, nuestro profesor también de literatura. A él le aprendí mucho el rigor. Él es un profesor muy, muy rigurista, ¿no? O sea, te revisa y te hace que repitas y que te des cuenta de tus errores y que repienses y es muy duro en la manera en que enseña. Pero creo que él es un espíritu, ¿no?, un ente que hasta la fecha, cuando me enfrento a un reto, a un trabajo,
claro que recuerdo sus clases, claro que recuerdo a Frank Yuti también, que es un temperamento mucho más tranquilo, pero cómo me hizo que me enamorara también de lo que me enseñaba, a maestra Angélica, o sea, ellos todavía están presentes hasta mi fecha, no solamente en lo que me enseñaron, sino en sus personalidades. Me influyeron muchísimo. Muy bien. Claro, lo que estamos descubriendo aquí es la relación existente de la literatura con otras cosas. Claro. Sí tiene un campo muy amplio, ¿no? Viéndolo desde el punto de vista nada más de la pura literatura, sí, claro. No solamente es el escritor que a veces crea una novela, algo así, sino que tiene un campo muy amplio en el caso, por ejemplo, de los guiones cinematográficos, ¿no? Sí, y digo, aparte de la escritura, pues está la gente que se dedica a hacer corrección de estilo, ¿no? O que trabaja como editores. Los editores. O sea, sí es un campo bastante amplio, ¿no? Por ahí había una mía, no me acuerdo de su nombre, también estuvo en la facultad, que estaba trabajando, creo, para servicios de salud, y literal es a la que le llega toda la información y les dice sí, no, aquí corrigen, sí, no, tú, ¿no? Así, a todo, en servicios de salud, lo cual también es un gran trabajo. Pero sí, definitivamente... Y seguramente hay otros más que ni siquiera hacen cine, ¿no? Uh-huh. Que hacen otras cosas totalmente distinto. Sí. Yo creo que si estuvieran aquí parados podrían decir que sí, que todo lo que estudiaron los influyó de alguna manera. Pero también esta historia, ¿no? Es decir, la correlación de dos cosas. Me gustaba tal cosa, pero era necesario aprender otra cosa que me pudiera impulsar. Podía haber sido la historia, ¿no? Sí, pero sí. Le recomendaron literatura porque al parecer de aquella persona está más ligado en ese sentido al desarrollo de la cinematografía, ¿no? Puta, me encantaba mis clases de historia también. ¿Cómo se llama el profesor de colita de caballo larga de lentes? Guillermo Nájera, me encantaban sus clases también, por ejemplo. No, me gustó mucho la carrera, de verdad, fue deleitable. Hasta a veces la extraño porque, como les decía, mi mundo cambió de estar estudiando, pensando, a hacerlo tú solo en tu casita con una computadora, a estar enfrente de 160 personas, controlarlas y darles lo que necesitan para trabajar. Entonces es interesante. Muy bien, pues. Me queda una duda. Ya ves lo del archivo cinematográfico de la sección 1. Uh-huh. ¿Las casas productoras son empresas? Tienen que ser empresas, obligadamente tienen que ser empresas. Entonces, pero ellos pueden contratar varios productores y directores. Sí. Son los que contratan a todos los que dirigen. Sí, voy a poner un ejemplo. Existe una casa productora en México, es de las más grandes de la República Mexicana y la que ha tenido los proyectos más grandes, es decir, en coproducciones o que buscan a México para producirlas. Caso concreto, series de Netflix, películas como Titanic, 007, ya ven que se filmó 007 ahí en el centro, no sé qué. Se llama Red Room, la casa productora, es una de las más grandes. Red Room hace servicios de producción para Netflix, para HBO, para Entonces les dicen, esto es lo que tienen que hacer, y Red Room empieza a trabajarlo, haciendo lo que mencionas, contratando a todo el personal, desde creativos hasta técnicos y manuales, para poder hacer ese producto. Oye, eso es una empresa dedicada a contratar gente que haga. Exacto, y a la vez hacen sus propios proyectos, okay. Porque todos ellos son cineastas, claro. Y cineastas en el término de productor, director, fotógrafo, hasta la que limpia, si se dedica a hacer cine toda su vida en un set limpiando, es una cineasta para mí. El concepto cineasta, por favor, porque no nos queda claro muchas veces. ¿No? O sea, desde mi punto de vista, cineasta es toda aquella persona que de manera profesional vive del cine, en el puesto que sea, para mí. O sea, cualquier puesto, él es el cineasta. O sea, hay gente, tengo amigos, porque como gerente de producción, y es una cosa que amo también de las gerencias de producción, es que hay mucho más contacto. A veces eso tiene que ver con la personalidad de cada quien, pero como gerente de producción tengo contacto con los conductores de las camionetas, de los camiones, con la que limpia, con los que protegen el COVID, con los de seguridad, con los mismos actores, con los asistentes de dirección, vestuario, con todo el mundo tengo contacto personal de buenos días, hola, ¿cómo estás? Broma, no sé qué, comemos juntos, no sé qué, ¿no? Y eso es una cosa que amo. Pero me he dado cuenta que hay veces que tienes a un confeccionista de ropa que de verdad también es una diva, ¿no? Y a veces de verdad no puedes instalar una conversación que a ti te gustaría tener, no sé, de ciertas películas, y te dices, what the fuck, y aparte es una persona terrible, ¿no? Como persona, y dices, fuck. Y ves cómo hace o desdeña el trabajo de otras personas y se comporta groseramente. Ahí tú tienes que entrar como gerente de producción y producción, ¿no? Y decirle, no, o sea, todos están igual, trabajando, relájate, es parte de tu labor. Y
y te puedes encontrar a una persona que haga limpieza y que tenga conocimientos de literatura. Me ha tocado. Tengo un amigo ahorita que ha hecho limpieza y seguridad, que son como los puestos más bajos, digamos, dentro de la producción cinematográfica. Y reitero, no por ello importantes, son importantísimos tener un set limpio, que tienes estas conversaciones y publican que fueron a ver Huesera, que fueron a ver La Jaula de Oro, que van a ver películas mucho más, ¿no? Y dices, ok. Entonces ves al de... Y lo curioso del caso es que ves al que hace confección en el camión de vestuario y los sueldos están así. Sí. Terriblemente están así. Entonces, está cañón, ¿no? Porque para mí el cineasta es el que sí entrega de manera profesional su vida. Para mí ellos dos son cineastas, ninguno mejor que el otro. A lo mejor sí porque él tiene una construcción cultural o tiene un gusto cinematográfico más exquisito, más peculiar, más crítico, más como le quieran llamar, que la persona que está acá. Pero entonces, en definitiva, todos ellos son cineastas. Para mí, todas esas personas son cineastas. Desde la que limpia y ha entregado sus 10 años limpiando un set, serie tras serie, película tras película, etc. Y la recomiendan y te dicen, llévate a ella y llévate a él para que haga seguridad. Y llévatelos. Son cineastas para mí, todos ellos. ¿Y cuál es el salario de los asesores de historia? No, porque me voy a ir para allá. No, mira, la verdad es que yo personalmente no he hecho ninguna película que sea de ese género, de ese estilo, digamos. No sé, yo me imagino que a lo mejor se contrata por el largo del proyecto desde la pre hasta el cierre, digamos, porque se irá investigando dentro del rodaje o algo por el estilo. Pues no sé, me imagino que le han de pagarnos unos 10,000 pesos, de 5 a 10,000 pesos a la semana. ¿A la semana? Sí. ¿Y luego son tan malos? Exacto. No, es que son sí, malos. Siento de muchas novelas históricas o de películas históricas, son malísimos. No, en México, de verdad, o sea, todo lo que tiene que ver con contenidos audiovisuales, aunque sea de presupuesto bajo en México, son mucho mejor pagados que cualquier puesto que podamos tener como profesores o en la prepa o en la universidad. De verdad, es una cosa... Creo que tendremos que acercarnos a la cinematografía. Una vez me preguntaron, ¿y dejaré de hacer cine? No. Guste o no me guste, aquí me pagan bien. Y esta es la parte también romántica que quería citar. Al final de cuentas me di cuenta también dentro del medio que me encantaba hacer este tipo de cine y tengo buenas películas, ¿no? La Civil, que es una película que habla sobre la trata de blancas, el feminicidio, es fuerte, no sé si la han visto, es fuertísimo. Arcelia ganó en Cannes, bueno, la película ganó en Cannes en una sección y Arcelia la aplaudieron durante 10 minutos, ¿no? No sé cuántos minutos, 8 o algo así, por su gran interpretación. Hice Mano de Obra, que es una película también muy crítica sobre el estatus alto contra gente que se dedica a hacer obras, ¿no? Por ahí viene Heroico, que es una crítica durísima contra la milicia en México y su institución. He tenido películas que cuando las leo los guiones me llenan y digo, fuck, sí, a lo mejor no estoy dirigiendo, pero voy a producir y entonces voy a buscar a todos los actores, a todos los proveedores, voy a idear este efecto especial, voy a traer el mejor stunt y lo voy a hacer y ahí estoy. Y me llena, me hace vibrar, porque me di cuenta que también me llena el estar en físico, pensando, hablando, haciendo cosas, que solo estando así. Sí. ¿No? O sea, me llena mucho toda esa interacción. Entonces, me di cuenta que hay un momento en que no hay trabajo y no existen estas películas porque se hacen una que otra al año, porque son, ¿no? O sea, casi nadie las quiere subsidiar. ¡Ay, es el Estado! Luis Estrada tiene problemas graves siempre con sus exhibiciones porque todas sus películas son políticas, ¿no? Entonces, dependiendo del partido y quien esté y lo que sea, se la censuran o no, y después se encuentra otro distribuidor y la exhibe y a duras penas y lo que sea. Pero son muy difíciles producirlas y cuando tienes ese momento de austeridad, bien podría yo irme a dar clases, porque he dado clases de cine también, o podría irme a poner una cafetería, porque me tengo esa idea desde muchos años, ¿no? Y ponerme a vender café. Pero la verdad es que ninguno de estos empleos me van a pagar lo que me paga el cine. Entonces, mi idea romántica se transformó, ¿no? Mi esperanza sigue ahí y digo, voy a hacer cine comercial. Y termino haciendo cine comercial. Ahí está la esperanza todavía. Pero como a nosotros, ¿verdad? No nos paga nadie. No tenemos presupuesto que nos limite. Voy a ampliar el tiempo de la producción, aunque se cansen nuestros productores, ¿verdad? Comentarios sobre las películas tuyas que mencionaste. Una breve reseña de cada una de ellas. Bueno, de las que mencioné, creo que por ahí está también Guadalupe Reyes, que es de las películas más distintas que he hecho. Es una película comercial.
que también me divertí mucho haciéndola, porque de repente leí el guión y dije, voy a hacer esto y mi nombre va a salir en los créditos, no quiero, ¿no? E incluso estaba tentado a decirles pongan un seudónimo, no quiero que salga mi nombre ahí, porque sí te vas formando de un crédito al final de cuentas, pesa mucho el crédito aquí. ¿No debía de ser Guadalupe Candelaria? No, Guadalupe Reyes del... Sí, yo pensé que era la temporalidad. No, y la película trata de dos amigos que se dejaron de ver hace muchos años, ¿no? Uno se volvió un youtuber o un influencer, no sé qué cosa. Así como Oscar, más o menos. Un influencer, y el otro creo que se dedicó a hacer contabilidad y es el Godín, ¿no? Entonces el otro, el que es influencer, pues ya se cansó de los vicios, de estar desbordado de dinero, de mujeres y todo, y tiene una pregunta existencial: ¿esto es la vida? Y dice, no, tengo que buscar a mi amigo, y busca a su amigo, el Godín, que está harto de su vida, y entonces hacen el clic perfecto, perdón. El influencer lo influye, ¿no?, en su vida, y este güey quiere tener mujeres, quiere alcoholizarse, quiere salir de viaje, y el otro güey, yo quiero estar como tú, más centrado. Entonces de repente como que retoman su amistad y empiezan a salir y a hacer un resto de locuras. Me gustó mucho esa película ya al final de cuentas, porque dije, mira qué chido el tema de la amistad, está bueno, y aparte ya treintones, cuarentones, dije, está mejor todavía, ¿no? Y retomando lo de los mitos más icónicos de las borracheras, ¿no? El Guadalupe Reyes, ¿no? Y entonces, dentro de sus relajos dicen, güey, ¿qué pedo? Antes éramos los más borrachotes, ¿se puede decir todo eso? Sí. Antes éramos los más... Si nos censuran, ni modo. Espero que mejor quítenlos para que les den patrocinio después. No, pero hoy en día ya las entrevistas, puta, ¿no? Ya. Entonces dice, güey, éramos los más pedotes hace... ¿Cómo ves el Guadalupe Reyes? No, ya no tenemos la edad. Chingues, vamos a hacerlo. Y se van ahí a hacerse el Guadalupe Reyes, se ponen malísimos, se quedan en las calles, casi todos como zombies, etcétera, etcétera. Y al final de cuentas la historia hace que prevalezca la amistad. Entonces esa película, yo cuando leí el guión dije, no quiero, me daba risa, pero dije, dije, rompí el huevo, me quité de prejuicios y dije, vamos a hacer esa película. Y sorpresivamente me divertí como en ninguna filmación. Porque estás haciendo una película cómica y quieras o no, aunque sea el pastelazo, te da risa. Te da risa y estás con tus amigos, tus compañeros de trabajo y todos se cagan de la risa, el set está súper relajado, ¿no? Y luego ves la película y te acuerdas de muchas cosas y nunca me había pasado con ninguna película. Pues es que te estás riendo de ti mismo, de lo que en alguna ocasión te pasó, ¿no? Generalmente, sí, ¿no? Sí. No sé si le gritaron. Aunque piensas y no lo hiciste, pero está ahí en esa imagen, ¿no? No se le gritaron el tangas. ¿No? Sí, sí la viste. Sí, claro. El tangas. Y, claro. Y bueno, y eso no me pasaba con las otras películas, ¿no? Que acabo de mencionar, Mano de Obra, que trata la vida de un personaje que, haciendo la obra en una casa opulenta en Fuentes del Pedregal, el hermano cae, se muere, no lo indemnizan, y aparte de no indemnizarlo, argumentan la gente, los ricos que estaban mandándose a la casa, que estaba alcoholizado y no estaba alcoholizado. Y entonces a partir de ahí se desencadena una historia de justicia, de cómo un albañil busca justicia para su hermano, que indemnicen a la mujer que quedó viuda, y la viuda se termina suicidando porque son clases bajas, viven en Jalalpa. Ubican Jalalpa, que es la parte esta de atrás de Santa Fe, la más. O sea, es como ir a Tepito, es como ir a Iztapalapa, al cerro, ¿no? Y se suicida la mujer. O sea, son historias muy fuertes, y desde luego con esas historias en el set pues no vives esta parte de relajamiento, ¿no? Como tienen las comedias. Sí, claro. Lo que les decía de heroico, trata este personaje que entra al colegio militar, influenciado con buenas historias sobre eso, y descubre que no, que el colegio es un mundo de bullying, de violencia durísimo, y todo eso lo revela el director en la película. Entonces son temas más duros. Y en mis inicios hice una película que se llama La Promesa, donde sale Rafael Inclán. Rafael Inclán. Tiene ¿Lo reviviste? ¿Cómo? ¿Lo reviviste? ¿A quién? ¿A Rafael Inclán? No, pero fue hace muchos años. Sí, ya, o sea, fue de mis primeras películas. Estaba vivo en ese momento, bueno, medianamente vivo. Ya pedía la eutanasia también. Es que así nos pasa, ya. El señor estaba muy cansado y la verdad hizo un gran personaje, un gran papel. Y bueno, esta película en particular trata la vida de un niño, es una comedia, una película de niños, ¿no? Donde vive en escasez el niño, y de repente es la mente destacada de todo el pueblo. Lo mandan a un concurso, gana, y de repente se gana una beca para estudiar. Regresa ya mayor, ¿no?, a su pueblo, todo un erudito, un maestro, doctor reconocido y no sé qué.
Y esa historia me gusta porque habla de cómo a través de la esperanza, no importando dónde puedas estar, si te empeñas o tienes el conocimiento, no hace falta la disciplina, vas y lo logras, ¿no? Y el personaje llega, ¿no? Visita a su amor niño de esa época y se juntan, ¿no? Se convierten en esposos, bla, 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 bla. Entonces, he tenido como un poquito de todo. Fuimos a filmar una película a Holbox que se llama una Great Movie, así tal cual, una Great Movie. Este es de Jennifer Sharp, es una coproducción de Estados Unidos-México, y la película está súper loca porque trata de un personaje que vuelve a buscar el amor en la isla Holbox, pero en realidad la está contando la guionista, esa historia la está contando la guionista. Y entonces es una historia que habla de cómo la industria te exige que debes escribir algo para la industria, algo para la gente de manera comercial, que tus propios gustos. Entonces, la historia se va construyendo y deconstruyendo a través de sus entrevistas con cada casa productora que le exigen cosas distintas de los guiones. Quítale esto. Y el otro le dice, no, pónselo. Y el otro, quítaselo. No, ¿no te parece que tu personaje está muy...? No, ¿no te parece? Entonces dice, güey, para darle gustos a todos yo escribo lo que quiero, ¿no? Y esa es su película, es una película crítica en ese sentido. Por ahí va a salir una serie en HBO que está buenísima, digo, también ahí les paso luego el título. Ahorita eso sí no lo puedo mencionar por contratos de confidencialidad con HBO, pero se va a estrenar por ahí de abril o marzo en HBO, HBO Max. Está muy buena esa serie, también no es de las series que normalmente haría, pero me gustó mucho, la disfruté, ¿no? Bueno, no la quiero hacer de psicólogo, pero danza alrededor de la esperanza en sus películas. Pues yo creo que Doc nos habla un poco también creo que la vida te jala. Lo que vive hoy el cine mexicano, ¿no? Una transición de un futuro que puede ser prometedor, pero también una necesidad de un cambio tanto generacional, temático, y donde la industria pues vuelva a ser una industria medianamente poderosa, ya no digo hay poderosa, una gran ¿no? cantidad de películas, claro, de productores nuevos, de cineastas nuevos, sí, como claro, les quieran llamar, muy, muy interesantes. Sí. A mí una que me pegó mucho fue de dos cuates jóvenes que van viajando desde Centroamérica hasta el norte y a uno lo matan después de pasar por varias peripecias arriba de la bestia, ¿no? Debe ser La Jaula de Oro. Ajá. La Jaula de Oro. Buenísima. Sí, sí. O Sin Nombre, ¿no? También hay una. También puede ser Puede Sin ser, Nombre, no, ahí. Sí, no, pues o sea, te pega, ¿no? En realidad. Era un chico como morenito, de cabello clarito, y uno morenito. Sí, exactamente. Iban con una niña, también una chica. Sí. Y se ponen a perseguir como un pollo, no sé qué cosa, algo así, dentro de su trayecto. Debe ser La Jaula de Oro. Ok. No, te pega, ¿no? Pues sería todo un tema. Porque eso yo creo que, perdón, Sí. Porque yo creo que eso sería realmente lo que se dice de la literatura. La literatura, el que escribe la literatura y por supuesto en este caso el cine, que es una realización, conmover al público en el sentido de revivir, de hacer una reflexión sobre lo que pasa. Una reflexión crítica sobre nuestra misma realidad, y que creo que también lo llevan a cabo en algún sentido en varias de las películas. Sí, también una reflexión divertida. Claro, definitivamente. Pues bueno, José Alfredo, creo que hemos hecho una entrevista donde no solo hablamos de la relación tuya con la Facultad de Humanidades, o extinta facultad, sino también cómo esta escuela, que nació siendo Escuela de Humanidades, tiene una serie de personajes dentro de sus egresados que curiosamente han hecho lo que han querido de su vida, y eso nos gusta también, ¿no? ¿Por qué? Porque nos acerca a aquello que observamos en un principio, ¿no? ¿Qué están haciendo nuestros egresados? ¿Siguen investigando? Así como nos decían nuestros profesores, ¿se convirtieron en? O pues cada quien agarró sus rumbos, y creo que el tuyo pues estaba muy definido, ¿no? Una cosa que me llama la atención, y ya lo habíamos comentado en algún momento, es la cantidad de éxitos que han tenido los egresados de todas las licenciaturas. Gentes que han sido premiadas en historia, en antropología, bueno, también ahora en el cine, ¿no? Pero esa formación que les ha dado las humanidades, en particular la extinta Facultad de Humanidades, es muy importante, ¿no?
Ustedes son gente de éxito. Claro, exactamente. Y con esperanza, dicen por ahí. Y con esperanza. Muy bien, pues esperamos que la entrevista con José Alfredo Montes Morales haya sido de su agrado. José Alfredo, un gusto tenerte con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias pues, por ilustrarnos en un tema que no era el objetivo central de la entrevista. Supuestamente usted es el experto en cine. Pero bueno, Qué bueno que no me preguntaron cosas de la Facultad de Literatura porque ya no me acuerdo de poquitas. Pero bueno, esperamos que nos des otra oportunidad de una segunda entrevista, ya hablando ahora sí en concreto o más ampliamente de lo que tú trabajas. Y bueno, todo nuestro auditorio, muchas gracias. Esperamos contar con su presencia en la próxima ocasión. Reciban un cordial de saludo de nuestra parte. Se despiden de ustedes Rafael Aguirre Temamatla, allá atrás en cámaras, Óscar Lorenzana, el profesor Jaime García y su servidor Omar Ali Salazar Blas. Hasta pronto.